Ahora, la lectura, hay que pensar bien, que es importante el Congreso. Imagínense si yo no hubiese contado con el apoyo de los diputados, ¿cómo íbamos a tener un presupuesto integrado? No teníamos que repartir. Ahora sí, entregarlo. En la época de cárcel, pues no les interesaba, porque el presupuesto no se utilizaba para apoyar al pueblo. Vamos a ir a la conferencia hoy, 4 de diciembre del 2023. Hoy el presidente habla del tema de el gobernador Samuel García, pero antes vamos a ir a esta nota de último momento donde Luis Enrique Orozco decidió hacerse a un lado para que Samuel García sea el gobernador constitucional de nuevo en Nuevo León, por lo cual renunció al cargo de gobernador interino al que fue designado por diputados el miércoles pasado. Hoy lo da a conocer el presidente de la mesa directiva. Así termina el show de Nuevo León y ya Luis Enrique Orozco renunció a la gobernatura interina y el Congreso le permite a Samuel García regresar como gobernador. La politiquería y la ambición del PRIAN y Movimiento Ciudadano pusieron en riesgo al pueblo. Y aquí seguramente hay alguna negociación en lo oscurito porque ya se está empezando a saber que este señor de nombre Luis Enrique Orozco, que fue nombrado gobernador interino, dicen las malas lenguas que ya está negociado, que va a ser el fiscal. Y si eso llegase a suceder, amigos y amigas, qué vergüenza, qué desilusión de Samuel García que haya negociado algo así. Esperemos que no sea así, porque dicen que ya negoció Samuel García la Fiscalía del Estado de Nuevo León, y de ser así, le va a dar inmunidad a las carpetas de investigación de varios funcionarios, en el cual Samuel García él mismo dijo que es lo que estaban queriendo negociar, la impunidad, la inmunidad. Esperemos que no sea así, amigos y amigas. Vamos a ir al video de el presidente del Congreso de Nuevo León y después nos vamos a ir a la conferencia. Solicitamos este lunes un espacio de diálogo con el gobernador interino de Nuevo León. El gobernador con licencia y los funcionarios estatales realizaron los últimos días una serie de actos tendientes a obstaculizar el ejercicio del cargo del gobernador interino, quien fue designado legítimamente por el Poder Legislativo y reconocido por las instancias judiciales correspondientes como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy queremos anunciar a la sociedad que previo diálogo y por común acuerdo entre los el gobernador interino y en un acto de profundo compromiso con Nuevo León, teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y anteponiendo el interés público, se ha decidido el gobernador interino Luis Orozco hacerse a un lado con el fin de que se pueda procesar el regreso de Samuel García. Como es de todos públicos, hemos recibido la intención de Samuel García de reasumir sus labores como gobernador, y para darle certeza a esta crisis de ingobernabilidad que nos llevó Samuel García, estamos haciendo un frente común para trabajar para y por Nuevo León. Esta mesa directiva del Poder Legislativo dará trámite expedito a las solicitudes presentadas. Luis Orozco ha aceptado la intención que tiene este Congreso de tomar la intención de Samuel García de reasumir, y él se los hará saber en un mensaje.
El presidente siempre ha dicho que es muy importante que se aplique el Plan C para el 2024 para que pueda tener las 2/3 partes y así reformar la Constitución para que el Poder Judicial sea nombrado por el pueblo y no por los políticos. Amigos y amigas, ahora sí vamos a ir a la conferencia del presidente López Obrador. Gracias. Buen día, señor presidente, funcionarios, empresarios presentes. Carlos Montesino, Reporte Índigo. Nada más para ahondar en esto que acaba de mencionar. Acaba de decir usted sobre el papel que va a jugar la Suprema Corte para definir pues la situación de Samuel García. Está diciendo que este posible golpe de Estado, como lo mencionó, vendría desde la Suprema Corte en caso de que no lo dejen reasumir plenamente las funciones. Pues no sé exactamente cuál sería el procedimiento. Desde luego, él tendría que acudir a la Corte y en estos casos pues tendría que intervenir también el Congreso. El Congreso Federal. No hay posibilidad de destituir a un gobernador hasta ahora si no es por delitos de traición a la patria, de delitos graves. O sea, en el caso del presidente sí, ya, porque se hizo la modificación a la Constitución. Pero no sé cómo esté en el caso del Estado. Incluso tendría que ser primero el Congreso local. Pero bueno, es una destitución. O sea, sería una destitución, sería quitarlo. Primero pienso que la Corte y se podría acudir, digo, el Congreso local y se podría acudir a la Corte, pienso. Pero vamos a esperarnos a ver qué opinan. Porque si ya regresó, pues, y de todas maneras lo quieren quitar, ¿es una represalia o están forzando a dejarlo en el cargo a cambio de qué? Está interesante. No se van a aburrir. Eso es otra cosa porque pues si se sostiene que en términos prácticos sigue de licencia, que no ha vuelto al cargo, pues todavía puede competir por la candidatura, según se entendería, si se mantiene este criterio. ¿O no? Sí, pero ya sin ser el gobernador. Exacto. Sí, esa es otra posibilidad, sí, exactamente como tú lo planteas. Y también sobre lo que andaba un compañero, ¿cómo está en términos de institucionalidad y gobernabilidad ahorita en Nuevo León? Menciona que es un espectador usted, pero, por ejemplo, hoy en la mañana, ¿con quién se tuvo la mesa de seguridad? ¿Quién fue el enlace? Está detenida la mesa de seguridad. De todas maneras, hay reuniones entre la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad Federal. Incluso está por hacerse el cambio del comandante del distrito de Nuevo León. La comandancia distrital de la Secretaría de la Defensa. Se está por llevarse a cabo en estos días el cambio y siempre antes se invitaba a las autoridades, pero como ahora hay esta situación, hoy me informó el general secretario que van a hacer el cambio sin invitar a autoridades
civiles del Estado, se va a hacer entre los comandantes de zona. Pero no hay ninguna alteración al orden que esté afectando la buena marcha del Estado. Este es un asunto de la cúpula de la llamada sociedad política. Y es un poco lo que sucede a veces hasta por meses en Italia, en España, y no pasa nada. Yo creo que hasta mejor funcionan las cosas. Nosotros, por ejemplo, seguimos trabajando en cooperación con el Instituto de Agua de Nuevo León, porque el día 16 de este mes ya concluimos las obras del Cuchillo 2. A ver, pregúntale a Germán cuánta agua ya se está llevando de la presa a Monterrey. Deben de ser como 2.000, 2.500 litros por segundo. Y el día 16 ya va a estar el ducto, el acueducto, a toda su capacidad, 5.000 litros por segundo. Y voy a ir ya a inaugurar el 16. Y eso no se detiene. Por ponerles un ejemplo, pues, o sea, hay agua, más que antes, en Monterrey y en la zona conurbada, porque con Samuel nos alcanzó a inaugurar el primero y el segundo tramo, primera y segunda etapa. Cuando la primera etapa fueron 1.000 litros por segundo. ¿Saben qué hizo el Reforma y el Norte? Que fui ese día, sacaron al día siguiente de que todo era pura mentira, porque no estaban conectados los tubos. O sea que fuimos a echar a andar el sistema, pero que no iba a fluir, que no iba a transportarse el agua porque no estaban los tubos. Así, en 8 columnas en el norte, son de lo peor. Es un periodismo inmundo, de lo más calumnioso que puede haber, y tienen o tenían un poder absoluto en Nuevo León, porque tenían mucha capacidad de manipulación y eran así como los intocables, los juncos, los dueños. Salinas se los trajo acá y les ayudó a crear el Reforma, pero el periódico original era El Norte, con esa línea conservadora y facha. Entonces, pues, claro que sí iba el agua, ¿no? Ahora ahí, sí, y luego regresé para los 2.000 litros, que ya son 2.200, y el día 16 van a ser 5.000 litros. Y voy a inaugurar. Yo espero que sí, o sea, o no sé qué vaya a pasar, pero yo sí voy.
porque yo empeñé mi palabra de que se iba a resolver el problema del agua y tengo que decirlo, he trabajado muy bien con Samuel García en esta y en otras acciones. No hemos tenido ninguna diferencia y no fue poca cosa que en un año resolvimos el problema, en un año del desabasto de agua de Monterrey y de la zona conurbada. Y van a tener agua mínimo para 6 años más. Eso es lo que les vamos a dejar. Una inversión como de 12, 15 mil millones de pesos. Y quiero también aprovechar para informar que ayudaron empresarios de Nuevo León, 10 grupos empresariales. Los convoqué, que tenían ellos que ayudar para resolver este problema. Se les dio a cada uno como 8 o 10 kilómetros, que es un acueducto como de 80, 90 kilómetros, de la presa a la potabilizadora de Monterrey, y todos cumplieron. Y los fabricantes de tubos, también de Monterrey, cumplieron. Fue una obra que se hizo entre todos y ayudó mucho Samuel, porque incluso aportaron la mitad del presupuesto. Nada más que ya desde entonces traía problemas, porque él gana, eso también la gente debe de saberlo, porque no se sabe, porque no informan, porque no les conviene que se sepan las cosas. Él gana la gobernatura, pero no gana el Congreso. La mayoría de los legisladores son del PRI y del PAN. Entonces, gana la gobernatura, pero los diputados son del PRI y son del PAN. Y cada vez se debe de conocer más que el poder legislativo antes no era así. Cuando dominaba el PRIAN, desde luego, primero el PRI en absoluto y luego el PAN, que supuestamente iba a llevar a cabo un cambio, y siguió lo mismo. Lo que hizo el PAN fue unirse al PRI, o el PRI se unió al PAN y surgió el PRIAN, esto con Salinas. Pero antes el poder de los poderes era el ejecutivo, era el presidente, eran los gobernadores. Así era. Eso también para los jóvenes. Ahora resulta que las cosas cambian, y en el caso de Nuevo León, en donde el gobernador no tiene, o su partido no tiene mayoría para aprobarle el presupuesto, le dicen los del PRI, le dicen los del PAN: ¿qué es esto? Sí te apruebo, pero necesitamos arreglarnos. Y
quedó la costumbre de los moches. A nivel federal, hasta el sexenio pasado, para que aprobaran el presupuesto, se tenían que entregar moches a los diputados. ¿Cuántas veces les he dicho, y lo voy a estar repitiendo, y no es nada personal, le ofrezco disculpas al señor Carstens, pero él era secretario de Hacienda de Calderón 3 años, y 3 años consecutivos el presupuesto nacional se aprobó por unanimidad, es decir, no hubo votos en contra, porque tenían un mecanismo, desde luego, ilegal, deshonesto, corrupto, de que le daban dinero para repartir a los diputados. Cada diputado recibía un oficio de autorización para que pudieran con ese dinero hacer banquetas, calles, unidades deportivas o infraestructura para la cultura. Habían 3 ramos del presupuesto que les dejaban a los diputados, que era cultura, deporte y mejoramiento de calles. Entonces, a un diputado le daban 10, 20 millones de pesos, Hacienda, con un oficio de autorización, y ese diputado podía ir con un presidente municipal, con un gobernador. Habían presidentes municipales que reunían hasta 10, 20 oficios de esos, de 20 diputados, que se los ofrecían a cambio de un moche. Yo te doy el oficio de autorización para que se haga esta unidad deportiva, pero me vas a dar a mí, pues, un 20%. Si no me das el 20%, de todas maneras nos entendemos, solo que yo hago la obra, yo te recomiendo a la empresa que va a hacer la obra. Entonces, esos moches se hicieron famosos en el Congreso. Eso empezó con Calderón y se aplicó también con Peña Nieto. Entonces es una especie de chantaje. ¿Quieres mi voto? Necesito esto. Y es lo que padece Samuel en Nuevo León. No sé si es lo que él está sosteniendo, pero sin duda le condicionaron la aprobación del presupuesto a que tenía que dar un soborno. Y él ha acusado a los líderes del PRI y del PAN, que son los que están chantajeándolo. Ese es el origen del pleito, más el asunto electoral, que fue lo que ya rebasó. Fue la gota
no gotas, sino el chorro que rebasó el vaso. Entonces ya se vino esta crisis. Pero es eso. Ahora, la lectura, hay que pensar bien, que es importante el Congreso. Imagínense si yo no hubiese contado con el apoyo de los diputados, ¿cómo íbamos a tener un presupuesto integrado? No teníamos que repartir. Ahora sí, entregarlo. En la época de cárcel, pues no les interesaba, porque el presupuesto no se utilizaba para apoyar al pueblo. El presupuesto se utilizaba para eso, para sobornos que permitieran que se entregaran los bienes de la nación y del pueblo a particulares. Esa era la función principal del gobierno, facilitar el traslado de bienes públicos a particulares. Y el presupuesto pues servía para maiciar, para que nadie protestara, ni modo que el que ganaba 600, 700 mil pesos iba a oponerse a la corrupción. Por eso el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno. Por eso también habían, y siguen habiendo, instituciones que no sirven para nada, que era un gobierno mantenido y bueno para nada. Ayer hablábamos que fuimos a Mazatlán a inaugurar el Centro de Rehabilitación Integral, el CRI, en Mazatlán, porque no pude acompañarlos en Tlapa, porque evité el acoso de unos provocadores, pero ya tengo información que el Centro de Rehabilitación de Niños, Niñas con Discapacidad de Tlapa ya está funcionando, y también ayer se inauguró el de Mazatlán. Entonces, hablaba yo de cómo se están entregando sin aparato burocrático, pues como 25, 30 mil millones de pesos de manera directa a 1.500.000 niños y niñas con discapacidad. Pero antes había programa para todo. Sí, nada más que no le llegaba a los beneficiarios, porque todo se quedaba en una oficina que se creaba con director, subdirector, jefes de departamento, asesores, viajes al extranjero, y no llegaba nada, si acaso alguna plática, algún evento. Entonces todo eso se terminó y ahora es directo el apoyo. Lo que tiene el gobierno de presupuesto, que es dinero del pueblo, es entregárselo al pueblo de manera directa, sin intermediarios. Entonces, por eso antes, como no era el objetivo ayudar a la gente, sino el objetivo era que se hicieran jugosos negocios al amparo del poder público y tenían que cooptar, comprar a la burocracia y la convirtieron en una burocracia dorada. Es lo que se padece todavía en algunos lugares donde el Congreso dice no,
A mí me lo hicieron en una ocasión, cuando fui jefe de gobierno. Yo no tenía mayoría, era el PRI y el PAN, aquí en el DF, porque yo gané pues con muy poco margen, con 3 puntos de ventaja, pero no teníamos la mayoría en la asamblea, era el PRI y el PAN. Entonces, como al segundo año envío el presupuesto para que se aplicara de manera universal lo de la pensión a los adultos mayores y no me lo aprobaron. Y hay una facultad que tiene uno de no aceptar el presupuesto nuevo y poder ejercer el anterior. O sea, los montos que se ejercieron en el presupuesto anterior, es decir, veté el presupuesto, porque no querían. Aceptaban que se diera el apoyo, pero que no fuese universal. Y dije no. Y veto. Y luego aceptaron. Y la verdad que fue el único problema. Por lo demás, siempre hubo acuerdos.